Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino más bien al contrario, un rosario de éxitos y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Es un libro que alcanza ya su 9ª edición y que podemos obtener fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes olvidados de nuestra historia. Les hemos dicho que el pasado mes de septiembre se aprobaba la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, una legislación que lo que pretende es que el agricultor no pierda dinero a la hora de vender sus productos por debajo de lo que le ha costado producirlos. Pero realmente se ha conseguido eso. Don Ricardo, ¿cuál es su opinión? Bueno, la Ley de Cadena Alimentaria es del año 2013. Luego, de manera posterior, se hizo una modificación, que es un Real Decreto, que se hizo en el año 2020, que aprovechó el ministro de Agricultura después de las movilizaciones para decir, oye, una de las reivindicaciones de los agricultores en ese momento era que se obligara a vender por encima de los costes de producción. Entonces se sacó de la manga el ministro de Agricultura el Real Decreto en el 2020 y ese Real Decreto modificó la ley, pero desde el 2020 hasta el 2022, que estamos ahora, tenemos muchísima gente que nos está diciendo efectivamente que se está vendiendo por debajo de costos de producción y que no ha funcionado para nada la ley. De manera posterior hay otro trámite parlamentario y un desarrollo legislativo de una transposición de una directiva de prácticas comerciales desleales, que es lo que hemos hecho, esa transposición ahora en diciembre, hemos planteado enmiendas y teóricamente se iba a utilizar para mejorar el tema de la ley de cadena alimentaria en la línea que se había planteado en el Real Decreto. Pero son todos brindis al sol, porque ya digo, ese Real Decreto del 2020 no ha servido absolutamente para nada y estamos ahora mismo en una situación para los agricultores y los ganaderos, que lo hemos comentado antes, de un 22% de subida de los carburantes a nivel de costos de producción, tenemos un 280% de subidas de electricidad, tenemos los piensos que triplican su precio, se recortan las compensaciones a la PAC, como hemos visto anteriormente, se consolidan recortes también en tema de los fondos FEDER, se aumenta la burocracia, aumentan las trabas administrativas, que son costes también para los agricultores y los ganaderos, se aumenta el salario mínimo, se aumentan las inspecciones, las sanciones, ataques al consumo de carne, como hemos visto, de garzón, se restringe el regadío, es decir, todos son trabas que para los costes de producción de los agricultores, pues evidentemente eso va a hacer que repercuta en su producción y además está causando ya una inflación. Pero es que además, ¿por qué consideramos y somos escépticos a ese fin loable que pretende la ley de cadena alimentaria, no solo de que se venda por encima de costes, sino que sean rentables las explotaciones agrarias? Porque nosotros ahora mismo tenemos firmados, por ejemplo, muchos acuerdos de libre comercio con países terceros que compiten directamente con nuestro sector agrario, que tienen unos costes de producción muchísimo más bajos, es decir, los salarios, por ejemplo, en países del norte de África son 10 veces más bajos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con Marruecos, por parte de la Unión Europea, que le permite entrar todos los productos agroalimentarios o hortofrutícolas aquí a la Unión Europea, lo que produce una sobreoferta de productos de fuera de Europa y que hacen bajar los precios, que ahí es el problema también de esa cadena alimentaria. Y encima nosotros tenemos cada vez más costes. Ese ecosistema del que hemos hablado antes, favorable para el emprendimiento, para la rentabilidad, no existe en España ni en Europa, porque hay una sobreoferta además de países terceros donde te dan las tierras, te dan regadío, los salarios son 10 veces más bajos y muchos fondos de inversión, incluso europeos, se están yendo a esos países del norte de África. Entonces, hasta que no controlemos también las fronteras de Europa para que lo que venga de fuera venga a complementarnos, no a sustituirnos a nuestros sectores, que son sectores fundamentales para la seguridad alimentaria y para la soberanía alimentaria de España y también de Europa, pues mal vamos, ¿no? Como lo que hemos planteado con el tema de preferencia comunitaria. Entonces, nosotros estamos interviniendo con esta ley de cadena alimentaria el mercado interior de consumo, pero dejamos que entran todos los productos de fuera que no les aplicas la ley de cadena alimentaria a esos países terceros. Con lo cual perdemos competitividad de nuestros productos nacionales. Entonces la distribución, no solo con países terceros, también la distribución se puede ir a Portugal, como ha dicho antes Mila, el ministro de Agricultura, o sea, el Ministerio de Agricultura compró leche para una serie de iniciativas solidarias y tal, compró leche a Portugal, porque está dentro del espacio económico europeo. Es decir, el espacio económico europeo, que hablábamos antes de los principios de la PAC, preferencia comunitaria, unidad de mercado,
tenemos que controlar las fronteras de Europa, tenemos que hacer un espacio económico en el que podamos ser competitivos. No podemos dejar que compitan con nosotros de manera desleal países terceros, porque eso no fomenta el libre comercio. Para que haya libre comercio tiene que haber igualdad de condiciones, tiene que haber una competencia leal. Si tú compites con unos países donde no hay libertad, donde los salarios son 10 veces más bajos, donde tienen unas ventajas a nivel de regadío, mientras nos restringen a nosotros, la Unión Europea en regadío, por ejemplo, aquí en España, resulta que estamos financiando por parte de la Unión Europea el Plan Verde de Marruecos, que son 26.000 hectáreas de regadío, el Plan Tosca en Egipto, que también es regadío, financiado con fondos europeos, y aquí en cambio se restringe el regadío. Aquí pasa algo, y se han dado cuenta el mundo rural, que yo estuve también el domingo en vuestra manifestación, que hay una serie de agendas globales que pretenden que aquí no produzcamos, acabar y quitarnos el alma, que es la esencia de España, por el mundo rural es la esencia de España. España nació en nuestros pueblos, y esa es la historia de España. Y quieren acabar con ello, porque la gente que está arraigada en el mundo rural, en sus tradiciones, tiene fuerza para hacerles frente. La gente que no tiene identidad, es muy maleable, y es lo que pretenden estas agendas globales, y a los agricultores, a los ganaderos y al mundo rural se lo quieren cargar estas agendas, como la Agenda 2030 que suscribe. Las agendas globales, ¿no? O sea, si tú tienes un país como Francia al lado, totalmente modernizado, con agricultores profesionales, y que como tienen energía nuclear no les cuesta producir, no tienen ese coste energético que ha subido un 260%, ya no te hace falta ir más lejos. Si tienes un país como Portugal, que bajan los impuestos, que le reducen los costes, que tienen ayudas y planes de choque para el sector agrario, no te hace falta ir fuera. Y es verdad que hace falta tener acuerdos comerciales, porque exportamos mucho, o sea, no es solo lo que entra, es que España no puede consumir todo lo que produce, por lo tanto necesitamos acuerdos comerciales, porque los acuerdos son de ida y vuelta. O sea, no es que entre una cosa, sino que cuando en España las decisiones que se toman con la misma normativa europea son tan radicalmente opuestas a los países que tenemos al lado, tenemos un problema. O sea, tenemos que tener acuerdos comerciales, porque hay que vender fuera. Eso, pero fíjate, si no, ¿qué hacemos con todo el aceite que producimos? Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Evidentemente, yo lo he dicho clarísimamente, es decir, el libre comercio, que nosotros estamos de acuerdo, pero tú tienes que tener la referencia nacional. Entonces, ese libre comercio que no te sustituya, sino que te complemente. No, el problema es el gobierno. Entonces, bueno, pero el gobierno y los partidos que en un momento dado pues no han tenido en cuenta los informes de impacto para un sector que es fundamental para España, que es el sector agroalimentario. Entonces, hay que tener cuidado en relación a esas cuestiones. Nosotros defendemos una Europa, mira, nosotros somos ahora mismo aportantes netos en la Unión Europea, aportantes netos, es decir, ahora ya no es que paguemos menos y recibamos más, somos aportantes netos. Entonces tenemos que ser exigentes y defender nuestro interés nacional en Europa, no simplemente ir allí a lo que nos digan, que luego está perjudicando de una manera clara. Los que tenemos ahora mismo en el gobierno no solo van allí a Bruselas a cumplir y bajar la cabeza en lo que les digan, sino que quieren ir a más, en todos los desarrollos estos animalistas de estas agendas que estamos diciendo que quieren acabar con el sector agrario y con ese mundo rural, ¿no? Entonces, les tenemos que hacer frente, porque vuelvo a repetir, nosotros somos un país que hemos hecho un esfuerzo también, es decir, hemos entrado a la Unión Europea, pero tampoco nos ha salido gratis, es decir, hemos ido allí también a reivindicar, es decir, nuestros intereses nacionales, y esto es un club. Esto es un club de países que tiene una serie de principios que se fundó, por lo que yo he dicho antes, en el tema de la PAC, la preferencia comunitaria y la unidad de mercado. Vamos a defender esa unidad de mercado, vamos a defender las fronteras de Europa, vamos a defender nuestros intereses nacionales y no ir allí como si fuéramos unos convidados de piedra a hacer lo que ellos nos digan. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Y eso no es estar en contra de Europa, no. Eso es defender la nación española y defender también las fronteras de Europa y una Europa de verdad. Eso lo defendemos todos, pero además de eso tenemos que ser conscientes de que estamos en el mundo y que producimos mucho más de lo que somos capaces de consumir y tenemos que vender fuera. Y cuanto más seamos capaces de vender fuera, mejor. Es cierto que el problema es que ahora mismo en Europa no pintamos nada. Ya lo hemos visto, no pintamos nada ni en Europa ni en el mundo. Si hemos visto al señor Sánchez ayer con el tema de Rusia hacerse una autovideoconferencia, que se estaba reuniendo con nadie, consigo mismo. Por lo tanto, es verdad que como no pintamos nada en Europa, tenemos un serio problema. Y la política agraria especialmente, porque tiene mucha vinculación con fondos europeos. Insisto, si no somos capaces de que se reduzcan los costes de producción y de que se apliquen las directivas exactamente en los términos que más benefician
en lugar de los que más perjudican. El problema no es la directiva, el problema es lo que está haciendo este gobierno con la directiva. El problema no es, son los acuerdos. Oye, gracias a las políticas y a los acuerdos comerciales, entre otras cosas, pero sobre todo al esfuerzo de agricultores y ganaderos, con el gobierno del Partido Popular no solo creció la renta agraria, es que llegamos a 55.000 millones de euros en exportaciones. Pero o sea, vamos a ver, no estamos diciendo eso es que estos ¿no? informes de impacto están diciendo que son objetivos. Bueno, los que hay ahora es que son... Bueno, entonces las políticas de Europa no siempre son buenas, hay que moderarlas y hay que combatirlas. Claro, por eso hay que negociarlas, hay que pintar algo y hay que votar en contra como hemos hecho cuando perjudican. El problema sigue siendo el problema, William, los costes de origen. Es que oyendo todas estas cosas, pensar que esta gente se mantiene de pie, o sea, es increíble, esto es un milagro que la gente resista con ese estoicismo y con esa valentía, ¿no? Antes escuchábamos el tema de que si llegue la banda ancha, que si llegue... que es que tenemos una realidad mucho más dramática. Es que hay gente que para que la vea el médico tiene que recorrer 15 o 20 kilómetros. Es que el médico va una vez a la semana. Es que los bancos quitaron los cajeros automáticos de los pueblos y que ahora creo que los van a poner en la farmacia. O sea, una situación de auténtico desastre. Por eso es que el domingo pasado la gente que vino, yo vi gente que se había levantado a las 2 de la madrugada, que llegaron, la manifestación era en San Juan de la Cruz, en la plaza de San Juan de la Cruz, y llegaron a Méndez Álvaro, y se fueron andando y lo veías con las banderas y con sus bolsas y sus bocadillos, andando hasta San Juan de la Cruz para luego bajar y hacer todo el recorrido. Entonces, cuando tú ves la gente que está ya en esa posición, tú dices, bueno, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, obviamente necesitamos en Europa gente que invoque cláusulas de protección de esos acuerdos, ¿verdad? Que protejan a quienes están en esa situación. No representantes ideológicos que van a Europa a copiar aquello, porque está en el Tratado Europeo, está aquello de los animales sintientes. Entonces se lo traen para acá y nos dicen que los gatos y los perros son animales sintientes y que ahora van a ser objeto de guardia y custodia y porque prácticamente van progresivamente a adquirir derechos. Yo me imagino que alguna vez buscarán que voten, que tengan derecho al sufragio también. Bueno, pero ese disparate de los animales sintientes, como si hubiera animales sintientes y animales no sintientes, bueno, lo elevan, lo quieren extender a otras especies, pero en el ánimo siempre de prohibir los circos, prohibir los gallos de pelea, prohibir la cetrería, prohibir... ¿A dónde podemos ir con esas manías? Menciona William el tema de los animales. La verdad es que son tantos los problemas del campo español que hay que hacer toda una lista. Otro de los problemas, efectivamente, es el que está relacionado con los animales. Y hay varios asuntos a este respecto. Uno en concreto. El gobierno ha decidido blindar al lobo y prohibir su caza, argumentando que es una especie en peligro de extinción. Pero, sin embargo, no es así. En España hay una población de unos 3.000 lobos, muy por encima de países como Francia, Alemania, Suiza, Noruega o Suecia. Es una especie en expansión y España es la segunda región europea con mayor población de lobos. En los años 70, la presencia del lobo en España se vio amenazada con apenas 200 ejemplares en Cantabria y Galicia, pero en los últimos años la población ha ido creciendo y su territorio expandiéndose hasta alcanzar los 2.500 ejemplares repartidos en 297 manadas. Se calcula que ahora son más, puesto que el censo está sin actualizar desde 2014. Su existencia es especialmente significativa en el noroeste español, en Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León y Madrid. El gran carnívoro estaba ya protegido al sur del río Duero, donde existe una menor presencia, salvo en las zonas limítrofes como Salamanca, Ávila, Segovia y Soria y la Sierra de Guadarrama en Madrid, con cada vez mayor abundancia de ejemplares divagantes. Según los expertos, porque la nutrida colonia de lobos al norte les empuja a buscar nuevos territorios hacia el sur en los que encontrar sustento. Ahora, el gobierno ha decidido prohibir la caza del lobo al norte del río Duero y los ganaderos protestan porque para esa medida ha tenido mucho peso el voto de Baleares, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha, Melilla y especialmente Cataluña, es decir, comunidades en las que no abundan los lobos y que, por tanto, no sufren matanzas entre sus rebaños. Se trata de un depredador
que causa pérdidas en más de 6 millones de euros al año a los ganaderos españoles y devora o simplemente mata a más de 10.500 cabezas de ganado. Y a este problema se viene a sumar ahora la nueva Ley de Protección y Bienestar Animal, que es una de las medidas estrella de la ministra Ione Belarra. Regularemos la cría de animales para que solo las personas autorizadas que cumplan con las condiciones sanitarias y de bienestar de los animales puedan llevarla a cabo. Protegeremos las colonias felinas que existen y a la gente que las apoya. Y crearemos a nivel legal el concepto de santuario de animales, reconociendo la labor que estas entidades realizan en el cuidado de los animales que han sufrido experiencias dramáticas y haciendo ley nuestra idea de lo que es proteger a todos y todas los que protegen a los animales. Una ley que genera gran controversia, especialmente después de que el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales, Sergio García Torres, de Podemos, se refiriese a los derechos de los animales de trabajo que no pueden sindicarse. Los perros son perros y los gatos son gatos. Si están asociados a algún tipo de trabajo, nosotros no lo podemos llamar animales de trabajo, porque yo entiendo que un animal, para que trabaje, tiene que tener el conocimiento de que está trabajando e incluso la posibilidad de sindicarse, pero como no tienen esa posibilidad, pues son animales asociados a trabajos o animales asociados a tareas específicas, como así lo determinamos nosotros. Sí que planteamos una serie de tareas específicas a las que hay vinculados algunos animales, como pueden ser los perros de emergencias, los perros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los perros pastores, que entendemos que son quizá las tres, y los perros de asistencia, que también más adelante, de hecho, elaboraremos una ley concreta de este tipo de perros. Bueno, William, hablábamos de animales. Bueno, mira, esta misma semana nosotros tenemos mucho contacto con asociaciones de ganaderos de toros de lidia que están vinculados al Alma Rural y que, bueno, nos hacen llegar las imágenes, pero no solo ganaderos de toros bravos, ganaderos por supuesto, las ovejas, los equinos, que los lobos atacan a sus becerros, atacan a las vacas y producen pérdidas constantes y permanentes, con lo que implica perder un becerro de bravo, lo que cuesta criar un becerro, producir un becerro, aquella selección extraordinaria que se hace con la vaca, el semental, y para que en una noche te levantes al día siguiente y te encuentres con que, atacaron los lobos y mataron 20 ovejas, atacaron los lobos y mataron un potro, atacaron los lobos y se llevaron por delante a cinco becerros de bravo, ¿no? Yo creo que esta gente no sabe lo que hace. O sea, están pensando en animales sintientes, ¿no? A los que les quieren dar derechos y para que las parejas, entonces cuando se vayan a separar, tengan la disputa y el juez tenga que intervenir acerca de quién le garantiza la mejor guardia y custodia al perro o al gato, y dejan al lobo libre, despiezando a estos animales que forman parte de una labor que a todos nos interesa. O sea, ¿cómo podemos desde las ciudades legislar de esta manera o pensar de esta manera? Esto solo obedece a gente que tiene un marcado interés ideológico en producir esa situación de colapso, de ansiedad. Todos los ganaderos están indignados. Y ayer cuando pasábamos por allí, el domingo cuando pasábamos en la manifestación, no solo por la presencia de los policías que mencionaba antes, no, la gente los identifica, saben de dónde viene este cuento de la Agenda 2030, saben que la Agenda 2030 es un ataque directo contra el mundo rural y contra el campo, ¿no? Entonces yo creo que luego esta ley de derechos, de protección y derechos de los animales. Dios mío, todo dirigido a prohibir actividades, simplemente la prohibición, como en sus mentes, lo de la prohibición es un concepto privilegiado, ¿verdad? Entonces la dirigen hacia allí y lo que a este señor lo conocemos nosotros porque nos fuimos a la UNESCO a
solicitar que el Estado español asumiera un compromiso con la tauromaquia en el tiempo de la pandemia, y lo asumió a través de su embajador en la sede, en el Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Bueno, estos señores hicieron una campaña desde allí para tratar de que aquello no se conociera, para que no se supiera lo que está ocurriendo. Pero este gobierno asumió esa obligación, y asumió la obligación de responder por los derechos de los trabajadores del mundo de la tauromaquia. Bueno, en ese mundo viven, ¿no? Es un mundo ideológico, por supuesto, y se entretienen con el tema de vamos a proteger a estos animalitos, y dejan al lobo suelto, y el lobo haciendo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, tenemos un gobierno que asume todas estas tesis animalistas que hemos podido ver en estos vídeos. Lo del tema de la normativa sobre los animales como seres sintientes, en el Congreso de los Diputados, cuando hubo debate sobre esa ley, que es una modificación de una ley que ya presentó el Partido Popular de manera previa y de manera posterior, pues la ha presentado Podemos y el PSOE, y nosotros votamos en contra. Votamos en contra porque creemos que además los animales no pueden tener derechos porque no tienen obligaciones. Otra cosa es que puedan tener sensibilidad, pero no son seres sintientes. Lo que pasa es que todo entra dentro de esa ideología animalista, que además está fomentada en unos poderes económicos muy importantes. Hay estudios clarísimos de todo el dinero que va por determinados fondos económicos internacionales, fundaciones, grandes multinacionales, que financian toda esta ideología animalista, a todas estas asociaciones, para atacar. Cuando hablamos de agendas globales o cuando hablamos de Agenda 2030, no es ciencia ficción, es real, y además está estudiado y es transparente. Hay un informe, por ejemplo, sobre mundo rural y sostenibilidad que se presentó por parte de la Fundación Toro de Lidia en su momento, donde viene perfectamente todos esos fondos económicos, todos esos fondos que financian a toda esta ingeniería, toda esta ideología animalista, que tiene intereses. Seguramente también tendrá intereses en todo lo que hemos estado viendo de los ataques a la ganadería, para favorecer los intereses de determinadas élites económicas globales, que luego te pones a analizarlo y han comprado, por ejemplo, miles y miles y miles o millones de hectáreas, o se dedican a la industria, por ejemplo, de hacer carne artificial. Todos estos hábitos alimentarios que se están planteando, que quieren cambiar, y pues lo que pueden dar lugar efectivamente es el beneficio de determinadas élites, que luego son las que impulsan también estas agendas globales. Usted se refiere al presidente de Microsoft, Bill Gates, al presidente de Amazon, Jeff Bezos, y al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que han invertido una enorme fortuna en la fabricación de carne sintética, y que están detrás de esta iniciativa para demonizar el consumo de carne animal. Exactamente, así es. Pero a la vez están comprando explotaciones grandes extensiones ganaderas en Argentina, para cuando países como el nuestro no tengamos carne, haya reducido su producción ganadera y tenga que importar carne del extranjero, ellos podrán producir esa ganadería extensiva en grandes extensiones argentinas. Intensiva. El negocio redondo. Hoy cuando carne con impresora 3D, que también nos venderán ellos. Entonces, cuando hablamos de globalismo, cuando hablamos de agendas, Agenda 2030 y todo eso, de que quieren acabar con nuestro sistema productivo, porque al final hay una cosa que tienen que tener en cuenta todos los que nos están viendo, es decir, quien controla la alimentación, controla el mundo. Es decir, controlar, por eso es tan importante, como defendemos nosotros desde Vox, la soberanía alimentaria, es decir, el autoabastecimiento, que tengamos capacidad de producir, no solo aquí en España, sino en toda Europa. Entonces no podemos despreciar pues al sector agrario, al sector ganadero, al sector de los pescadores, porque son fundamentales para que podamos tener independencia en un contexto global. Y ahí está el paraguas también del sentido nacional. Si tú no valoras tus fronteras, si no valoras tu interés nacional, estás perdido, porque todas estas élites globales que quieren acabar con la tauromaquia, con la ganadería, con todo eso, al final no les importas poco, ¿no? Y ahí estamos viendo, no les importa absolutamente nada, y lo estamos viendo también en el tema de la despoblación, que si queréis podemos hablar también. Bueno. Porque es que España, perdón, ya acabo, España, por ejemplo, a nivel de despoblación y a falta de cohesión nacional de nuestro mundo rural, nos tenemos que comparar a los niveles que tenemos en España a países como Finlandia o Letonia, es decir, pero eso también ha podido ser causa de la propia estructura política que tenemos en España con las autonomías y con todo esto, porque hay un desequilibrio que, por ejemplo, no ocurre en Francia a nivel de falta de cohesión, a lo mejor de población
tenemos más población ahora mismo que en los años 70, pero está toda comprimida en grandes capitales, como puede ser Madrid, Barcelona, y luego en las capitales de las comunidades autónomas, pero el mundo rural no está estructurado, no está cohesionado, y lo que hemos hecho al final es perder toda esa riqueza, y además con todas estas trabas que estamos viendo, es normal que todos los agricultores y ganaderos estén cerrando todas las explotaciones y sus hijos no se quieran quedar en las zonas rurales. Milagros, ¿esta nueva política animalista? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Yo creo que no es ideología, es estupidez, directamente. O sea, esta Eso ley... de que los animales sean de los sindicatos. Esta ley todavía no ha llegado al Congreso, y no sé si llegará porque, vamos, más vale que no, ¿no? Bueno, esta ley la está retrasando el gobierno de Sánchez porque tiene miedo a sacarla antes de las elecciones de Castilla y León, porque sabe que le va a perjudicar, igual que le perjudica cada vez que abre la boca el ministro Garzón. Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado el tema del lobo, y además absolutamente contradictorias, ¿no? con esto de la protección. No se entiende que cuando al norte del Duero, con un sistema de control por parte de las comunidades autónomas afectadas, de control de la población del lobo, las manadas de lobo hayan ido creciendo, porque es cierto que se estaba extinguiendo, ha habido que elaborar estrategias de protección del lobo, y con un sistema controlado de caza, lógicamente, pues ha ido evolucionando y han pasado de 200 a 2.500 manadas. Donde había problemas y había más ataques era al sur del Duero, donde precisamente el lobo estaba protegido. Por eso lo que estaba planteando el Partido Popular en el año 2017-18, cuando gobernábamos, era ir a la Comisión Europea y plantear que el modelo del norte del Duero, en el que se podía cazar, en el que había un control poblacional razonable de la especie estaba creciendo, el lobo estaba creciendo y se podía convivir con la ganadería. Bueno, pues lejos de llevar el modelo del norte del Duero exitoso al sur, lo que han hecho estos señores es lo contrario. Llevar el del sur al norte. Con lo cual, lo que va a ocurrir es que va a volver a desaparecer el lobo, porque ya hay lobos entrando en las casas de la gente. Bueno, yo vivo en un pueblo y van a desaparecer las ovejas. Y el lobo está... Pero claro, eso por un lado. Por otro, los problemas de seguridad vial, es que hay fauna salvaje, no estamos hablando ya solo del lobo, es que contra los jabalíes nos está pasando lo mismo. Accidentes en las carreteras, y ya bueno, con la ganadería es el colmo. O sea, están diciendo que apoyan la ganadería extensiva para justificar al señor Garzón, y por otro lado lo que están haciendo es provocar que el lobo se coma a las ovejas. No solo a las ovejas, a los terneros, a las crías de caballo, absolutamente a todo lo que es ganadería extensiva, porque la intensiva está cerrada. La solución, que cada pastor tenga no sé cuántos mastines en función del número de ovejas, pero claro, tampoco puedes tener mastines porque no tienen sindicato. Y no tienen sindicato, y además... y luego no puedes criarlos. No puedes criarlos porque... A no ser que te declares como criadora de animales. Claro, o sea, esto es la sinrazón de la sinrazón. Por lo tanto, es el absurdo llevado a la máxima potencia, pero sobre todo es imponer y anteponer la ideología al sentido común. Al sentido común, ya no digo a la técnica porque hay informes suficientes, ya no digo a la lógica que no la tienen, no, es que ni siquiera a lo que dicta el sentido común. Es que para el lobo esto no es bueno tampoco. Desde luego para la ganadería no, pero ya creo que de los ataques a la ganadería vamos servidos. O sea, hay una animadversión especial contra el sector ganadero, y lo vimos ya, venimos viéndolo hace tiempo, pero ya cuando el año pasado, en el mes de marzo, con 2 años de anticipación, se le quitan las ayudas de la PAC a la ganadería, quedó claro cuál era el objetivo del gobierno: asfixiar, es decir, acabar con el sector por asfixia y por demonización. Están generando división en la opinión en la población, enfrentamiento en la población, en esto que se inventan, que si la granja es grande, que es pequeña, que si extensivo, que si intensivo. No hay extensivo sin intensivo, porque da la casualidad de que por suerte o por desgracia en las montañas nieva, y entonces los pastos hay unos meses al año que no están. Entonces, y los animales comen todos los días del año. Por lo tanto, incluso los terneros hay que cebarlos durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, es que es absurdo, el hacer estos planteamientos, pero insisto, son absolutamente ideológicos y faltos de sentido común. Perdona, termino, igual que el tema de la lidia que hablabais antes. Es que de eso vamos a hablar ahora, pues de la abundancia, porque justamente están consiguiendo ahogar al campo español, imponer una política animalista, pero ¿qué pasa con la fiesta nacional, con el mundo de los toros, con la tauromaquia? Una pequeña pausa y abordamos el tema.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, pero si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Symbiolline Megaflora, es de Mundo Natural.
La ganadería y la agricultura sufren serios problemas que ponen en peligro la forma de vida de miles de familias y desestabilizan a unos sectores económicos fundamentales en el PIB español, pero también amenazan a los festejos taurinos, a los ya habituales ataques de determinados sectores que disfrazan su rechazo a nuestra fiesta nacional de una pretendida defensa de los derechos de los animales. Vienen a sumarse estos nuevos ataques a la ganadería y las leyes de bienestar animal. Hace un mes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mostraba su firme apoyo a los toros en la reapertura de la venta del batán como sede de la Escuela Regional de Tauromaquia José Cubero Gillo. Antes de Navidad, la presidenta Ayuso visitó esta escuela, en la que se forman más de 60 jóvenes promesas del toreo madrileño, y mostró su apoyo a los toros frente a quienes los atacan por cuestiones ideológicas. Los enemigos de esta fiesta lo tienen difícil aquí en Madrid. Los que pretenden reescribir la historia de espaldas a la riqueza cultural de la tauromaquia van a topar no solo con las pinturas de Goya, con versos de Lorca o con las crónicas de un maravillado Hemingway. Aquí van a encontrarse dos administraciones, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, unidas en su respaldo a la libertad, a las tradiciones y a España. Vamos a plantar cara a quienes pretendan maltratar a un sector que genera un impacto económico de 414 millones de euros en la región y 50.000 empleos. Señor Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional Taurina, ¿qué nos puede decir de los ataques a la fiesta nacional? Bueno, yo creo que los hemos vivido y los hemos sufrido durante los últimos 20 años de una manera muy intensa, ¿no? Yo quisiera que a ese discurso claro y preciso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se sumara algún representante del gobierno nacional, ¿no? Claro, es un sueño porque... Espere usted sentado. Puedo esperar sentado porque ya hemos visto que el ánimo es completamente diferente, ¿no? Y nosotros en la manifestación de Alma Rural tuvimos oportunidad de presentar las reivindicaciones, qué es lo que está pasando con la tauromaquia. O sea, ¿por qué? Primero, un despropósito general. Yo no he conocido nunca antes un pueblo ni una nación que ataque de esta manera tan desproporcionada un elemento de su patrimonio cultural y material que forma parte de la identidad de sus pueblos. Además, con la precisión de que no le pertenece a gobierno alguno, le pertenece al pueblo español, ¿no? Y, por supuesto, de los ataques nosotros tenemos muchísima experiencia, ¿no? No han podido reyes, no han podido príncipes, papas, bueno, pero se vive con muchísima dificultad porque la gente que vive en el sector de la tauromaquia sufre muchísimo estos embates. Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos y solicitamos, pero la solicitamos porque es un compromiso del gobierno nacional, de las autonomías y de los gobiernos locales, es que se respete la ley 18/2013 que reconoció a la tauromaquia como patrimonio cultural. O sea, estamos en un país en donde existe un Estado de Derecho y esa ley a quienes les establece obligaciones de enriquecer, conservar y proteger la tauromaquia es justamente a las administraciones, a las tres, a la nacional, a la autonómica y a la local. Una ley que fue respaldada por el Partido Popular de una manera absolutamente entusiasta, con Pío García Escudero, con Juan Manuel Albendea, que era presidente de la Comisión de Cultura, que falleció recientemente, y que jugó un papel clave en el desarrollo de esa ley y en la aprobación de esa ley, ¿no? Entonces, bueno, pero es que partiendo de allí tenemos que entender qué es lo que está pasando ahora mismo, y ahora mismo resulta que es un sector que está siendo, por los efectos de la crisis del COVID, un sector que los ganaderos se están viendo obligados a llevar al matadero camadas completas, con lo que significa de pérdida genética, de un patrimonio único. No existe en otra parte del mundo, solo en Iberoamérica, en Francia y en Portugal, pero es que, y existe allí porque nuestra cultura se ha extendido a esas geografías, ¿no? Entonces, ¿cómo no proteger eso? ¿Cómo no ayudar a los ganaderos? La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado extraordinariamente solidaria con los ganaderos de la Comunidad de Madrid, con los ganaderos de Bravo de la Comunidad de Madrid, pero es que a los toreros
a los toreros, el gobierno nacional los excluyó de las ayudas del COVID. Los picadores, los banderilleros iban a solicitar las ayudas y los discriminaban de una manera grosera incluso. Todavía los mantienen en una situación, gente que no tiene otra manera de vida, bueno, pues los mantienen en una situación de prácticamente cápita diminucio, porque, bueno, ¿de qué viven, no? ¿De qué viven cuando se han limitado todos los espectáculos? Pero aparte de eso, además de esto, es que el gobierno, el 11 de septiembre del año 2020, asumió ante la UNESCO un compromiso, ante 193 países de la UNESCO, asumió un compromiso de ayudar al sector y reconoció que es parte del patrimonio cultural. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Cultura no abogue porque los niños tengan libre acceso a la tauromaquia? ¿Quién nos garantiza ese relevo generacional si lo cortas y no le permites a los niños educarse en esa manifestación, ¿no? Lo de las televisiones públicas, no tener espacios de toro, porque se ha extendido un complejo de que la tauromaquia es mala, es nociva para la salud y genera violencia. ¡Qué disparate! Miles, millones de españoles han crecido desde niños viendo la tauromaquia y tenemos el país, lo decías antes, el país con mayor expectativa de vida, con un periodo de paz extraordinario. O sea, no, han hecho auténticos disparates. Luego tenemos, en medio de esta situación, caramba, proteja, si la ley lo obliga a proteger, proteja con un IVA reducido, aplique un IVA reducido a un sector que está asfixiado. Bueno, pues no, no, hacen todo lo contrario, o sea, perseguir, castigar y tratar de prohibir, ¿no? Y ya en esa deriva nos vemos obligados a exigir a los responsables, Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Interior, cómo permiten a los antitaurinos protestar frente a las plazas de toros. Usted tiene que ponerle un límite, por lo menos 1 kilómetro de distancia. Esto es patrimonio cultural. Ellos son 40 o 50 que se protestan y hay 10.000 dentro de la plaza que han pagado. La persecución es cada vez mayor y le diré, don William, que no hemos ilustrado esta parte del programa con imágenes de festejos taurinos, porque hay plataformas que reproducen nuestro programa que lo censuran. Es la realidad. Que lo cortan y en un afán de que toda la información que queremos ofrecer llegue a nuestros espectadores, lo hemos ilustrado con toros pastando en la dehesa. Una persecución. Milagros, ¿algún comentario al respecto? Bueno, realmente creo que el no valorar nuestra tradición, no poner en valor lo que es España y la fiesta nacional es un grave error y una falta quizá de pertenencia y de origen, ¿no?, a lo que es España y lo que somos los españoles. Por eso el Partido Popular en 2013 reguló esta protección como patrimonio, ese reconocimiento como patrimonio cultural de la tauromaquia, y por eso durante la pandemia es cierto que ha sido uno de los sectores con los que más hemos trabajado y a los que más hemos intentado ayudar, porque veíamos ataques por todos los frentes, ¿no?, desde la Comisión de Cultura, como bien decías, con las ayudas al personal que trabajaba, e incluso desde la parte de agricultura como ganadería, ¿no?, intentando poner en valor la aportación que hace en la ganadería de Lidia la dehesa, que es una de las riquezas naturales, las ventajas que tiene el que estén pastando y el valor que le da. Ojo, no solo de aportación ambiental, incluso para reducir el riesgo de incendios, ¿no?, que también es una aportación importante, sino luego con apoyos, ¿no? Todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular han puesto ayudas para suplir las que no ponía el Estado y garantizar que nuestras ganaderías de lidia y que nuestra fiesta nacional se pueda mantener. E incluso yo he trabajado personalmente mucho a nivel europeo para conseguir lo que al final pues tenemos la suerte de conseguir, y he trabajado con las asociaciones vinculadas a este sector, la PAC no discrimine a la ganadería que va para la lidia. Es curioso que el toro bravo se quedaba sin ayudas de la PAC. Yo he presentado y he preparado y he trabajado mucho para que al final, bueno, pues oye, hay veces que se consigue y veces que no, pero en esta ocasión se ha conseguido y ahí están las ayudas al toro de lidia. Hemos de defender nuestra fiesta nacional. Por supuesto. Don Ricardo.
Bueno, esto es un ejemplo de lo que es una ganadería extensiva, que es una ganadería Clarísimamente. además, que se mantiene un ecosistema particular que es la dehesa, efectivamente, que da biodiversidad y que está reconocido como un ecosistema muy particular, y aún así, pues todo este gobierno pues quiere atacar al toro de Lidia, quiere atacar esta ganadería, y hemos sido testigos en el Congreso de los Diputados, lo que comentaba antes Willy, en relación a todo esto que habían dejado los novilleros. Hay una lucha, yo lo que no puedo entender es que Portugal y Francia, por ejemplo, protejan más la fiesta que es de España, que tiene su origen aquí en España, que los propios españoles. Ha habido 40 años de rodillo desde el punto de vista cultural. Hablamos también del tema de la identidad, estamos hablando de que aquí ha habido una batalla cultural que lo ha ganado la izquierda y estas ideas animalistas descerebradas que nos están gobernando ahora, porque no han tenido nada enfrente, y resulta que han pasado como rodillos. O sea, era impensable hace 40 años que en Cataluña se cerraran las plazas de toros, que en el País Vasco, por ejemplo, que siempre ha habido muchísima afición, ahora mismo ya prácticamente estos grupos animalistas, alrededor de estos grupos también proetarras, de Bildu y de esa izquierda abertzale, están también dando muchísimo impulso. Ha habido una transformación de la identidad de España que va en relación también con lo que hablábamos antes del mundo rural, de esa conciencia nacional que evidentemente ha debilitado todo lo que significa o huela a España. Y el mundo rural es fundamental, lo que decíamos antes, quieren acabar con nuestra esencia. Nosotros en el Congreso de los Diputados hemos hecho una PNL en la línea de lo que dices a nivel de la UNESCO, patrimonio inmaterial de la humanidad, hay que protegerlo, pero no es una cuestión solamente de frías leyes, es una cuestión de trabajar constantemente desde el punto de vista cultural en una batalla en la que estamos inmersos y que hay enemigos muy poderosos que quieren acabar contra la identidad de España y la esencia. Y parece que algo está despertando ya todo el mundo, y nosotros por lo menos en Vox lo tenemos claro y vamos a dar la batalla de cara, o sea, no solamente con burocracia, sino de cara. Bueno, pues esperemos que nuestra fiesta nacional perdure, pero también todo nuestro campo, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Llegamos al final. Don Ricardo Chamorro, diputado de Vox, portavoz de Agricultura en el Congreso, muchas gracias por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Milagros Marcos, diputada del PP, portavoz de Agricultura en el Congreso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. William Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya saben, siempre nos encontrarán en defensa de los productos nacionales, de la producción nacional y en este momento, por supuesto, en defensa del campo español. Nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche, Lisa, una película dirigida por Marco Ferreri con un reparto de lujo. Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Corinne Marchand y Michel Piccoli. Que disfruten de la película, pasen un muy buen fin de semana. Nosotros los esperamos el lunes, aquí, en Los Intocables.